Pastor, en el segmento anterior yo planteaba dos inquietudes, que es una preocupación y una crítica de mucha gente a la Biblia. La primera es que Dios, sobre todo en el Viejo Testamento, no es un Dios justo, digamos, porque hay demasiadas muertes y mucha gente que supuestamente muere por desobedecer a Dios. Diferente al Nuevo Testamento, donde Jesús habla de perdonar y donde no se ve que Jesús matara a nadie, sino por el contrario, que es el que perdona, es el que incluso resucita muertos. O sea, como que hay una diferencia entre el Dios del Viejo Testamento y el Jesús que es el Dios del Nuevo Testamento. Sí, normalmente esa es la impresión que tienen muchas personas, que lo que han hecho es una lectura, digamos, sencilla de la Biblia, porque realmente ahora cuando tú entras en detalle, tú encuentras en el Antiguo Testamento muchas historias que hablan y retratan la misericordia y el cuidado de Dios. Y en el Nuevo Testamento encuentras una serie de historias que hablan del juicio de Dios ahí mismo, que mata gente. ¿Tú me entiendes? O sea, lo interesante del caso es que cuando tú lo tomas en su conjunto, la Biblia hace un trabajo extraordinario de pintarte un Dios que es 100% amor y 100% justo. No sé si me entiendes. Digamos, son dos lados de una moneda, donde si tú solamente tuvieras un lado, si tú solamente tuvieras el Dios de amor y el Dios que nos ama, pero le faltara, digamos, el aspecto de justicia en él, muchas personas entonces entenderían que ese no es un Dios digno de ser adorado, porque a pesar de que nos ama, la injusticia es lo que prevalece. Del otro lado, si habláramos solamente de un Dios justo, ¿verdad?, muchos tendrían terror de acercarse a un Dios así, porque lo único que tú puedes encontrar en la presencia de un Dios así es un juicio sobre tu vida. O sea, faltaría, digamos, el aspecto de amor. Y en la Biblia, en su conjunto, lo que terminamos viendo es un retrato de este Dios que es completamente justo y completamente amoroso. Es cierto que la Biblia refleja la cultura de su época. Hablábamos en el primer segmento de que la Biblia es escrita por hombres inspirados por Dios. Mira, cuando uno se detiene a revisar, la Biblia cubre un periodo histórico de más o menos 1500 años. Tiene más de 40 hombres distintos que fueron usados para escribir lo que encontramos en ello. Y oye, Meori, de estratos sociales extraordinarios. Aquí está la voz de reyes, de hombres que eran reyes sobre los pueblos. Hay la voz de presos, gente escribiéndote desde una prisión. Tenemos la voz de hombres educados, tenemos la voz de hombres sin educación formal, ¿verdad? Y de alguna manera, a pesar de lo largo, los 1500 años, los más de 40 autores, encontramos una consecuencia de ideas, una secuencia extraordinaria de un encuentro con este Dios que supo mostrar su amor de una manera significativa, que siempre fue justo en su trato con ellos y que sobre todo siempre fue bueno y fiel. Es importante entender esto, porque hay personas que yo he ido de manera muy apasionada a tratar de sacar la Biblia de su contexto, pero lo cierto es que cuando la sacamos de su contexto, la divorciamos de la realidad de Dios haber usado hombres para escribirla. Déjame darte una ilustración de lo que hablo. Es muy común leer, por ejemplo, en el libro de los Salmos, hay un salmo donde, hablando del amanecer del sol, habla del sol subir y salir, así como un esposo que sale de su tálamo, ¿verdad? Déjame hablar con propiedad. Científicamente hablando, nosotros sabemos que el sol no sale, sino que la Tierra rota. Y a la Tierra rotar, entonces da la impresión de que el sol es el que se está moviendo, pero el sol no se ha movido, lo que se ha movido es la Tierra, ¿verdad? Y yo he ido por decir, tú ves, eso tiene una imprecisión, tiene un error, porque el sol es el que sale y no es el sol no es el que sale, la Tierra que gira. Yo he dicho, espérate. Contiene las limitaciones propias de su época. En el libro de los Salmos contiene muchísimas figuras literarias, son cantos, son poemas, ¿tú me entiendes? Contiene figuras literarias propias de esos géneros, pero sobre todo lo que hay que entender es que la Biblia, aunque puede reflejar la limitación del conocimiento del hombre en un momento, en sus principios, en las ideas céntricas que presenta, siempre va a ser un libro de precisión y de perfección, aplicable, actual, que impacta nuestra vida y la forma en la cual nosotros hacemos cosas hoy. Me preguntaba una vez una persona, pero dígame algo, la Biblia habla de drogas, ciertamente, la Biblia habla, por ejemplo, del alcohol, que técnicamente es una droga, pero la Biblia con claridad nos habla a nosotros en el libro de Corintios, de que aunque somos libres para hacer cualquier cosa, no me dejaré dominar de ninguna cosa, ¿verdad? Ya tú comienzas a decir, pero ven acá,
Las drogas, en cierto sentido, es un proceso de dominación en la vida de una persona. Podemos afirmar con claridad que por ende las drogas y las adicciones no es lo que Dios quiere para la vida del hombre. Lo ¿Sí? mismo ¿Por que qué? cuando dice que todo me es permitido, Pero no todo es lícito, ¿verdad? O sea, el concepto es el mismo. El apóstol Pablo lo va a presentar en Corintios, tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 10, ¿verdad? Y el concepto sigue siendo que no importa en qué yo tenga libertad de hacer, hay consecuencias por las cosas que yo hago. Y entonces, lo que yo uso en la actualidad es ese principio que la Biblia me ha sembrado. A través de los principios que ella me ha dado, yo lo aplico a mi vida y eso me sirve a mí de un norte en las decisiones que tomo en un mundo muy moderno y muy complejo como el que nosotros vivimos hoy. O sea, en otras palabras, la Biblia puede reflejar una limitación en un momento propio de su época, pero sus principios nos sirven hoy como sirvieron en aquel tiempo. A propósito de eso, muchos afirmamos, que la Biblia es un manual de vida. Es decir, un manual es para armar algo que está desarmado o que tiene problemas, te indica cómo tú vas dando los pasos. Si es un manual de vida, es los pasos correctos para hacer una vida correcta. ¿Cómo aplicarlo entonces a lo cotidiano de nosotros? O sea, ¿cómo un problema que yo tenga, por ejemplo, en mi matrimonio, con mis hijos, con la droga o con lo que fuese, cómo ese manual de vida me orienta para yo? Bueno, ahí vamos. Es que cuando uno se detiene con la Biblia, uno descubre que los aspectos que la Biblia tiende a hacer énfasis en mi vida son principios que se aplican a toda área de mi vida. Vamos a hablar, por ejemplo, o sea, la Biblia me enseña a mí, me llama a mí a vivir una vida rápido para perdonar. Ahora óyeme bien, yo sé que la Biblia no habla de perdón a mí. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Que como creyente, perdón no es algo, déjame hablarte con mucha claridad, porque aquí es donde no perdemos. Perdón no es algo para la iglesia, perdón es algo para mi vida. Perdón es que yo voy a ir a mi oficina mañana y posiblemente paso un mal rato con un cliente, paso un mal rato con la secretaria, paso un mal rato con un compañero de trabajo. Y en esos momentos yo tengo que recordarme que, espera, es que yo he sido llamado a perdonar. Yo escojo en ese momento vivir la vida, no como a mí me da la gana de vivirla, que a lo mejor lo que yo tengo ganas de hacer es decirle 2 o 3 cosas bien dichas a ese compañero de trabajo. Yo escojo, yo someto mi voluntad a lo que yo sé que la Biblia enseña y escojo vivir en conformidad a lo que ella me ha enseñado. Y lo que hemos visto una y otra vez en la vida de personas es que mientras han escogido vivir sus vidas en conformidad a los principios que la Biblia le ha enseñado, eso ha ido impactando cada una de esas áreas de su vida. Así como en su trabajo fueron capaces de llevarse de lo que la Biblia le aconsejó, descubrieron entonces que las cosas comenzaron a funcionarle favorablemente en su lugar de trabajo. La aplicación de estos principios cambia el entorno, cambia el contexto en el cual nosotros nos encontramos. ¿Por qué un Nuevo y un Viejo Testamento? ¿Por qué no solo un solo libro que tuviera todas las orientaciones y los preceptos y las normas y todas estas cosas que sirven precisamente como manual de vida? ¿Por qué un Nuevo y un Viejo Testamento y no un solo libro como dice la gente, como debe ser? Bueno, déjame hablarte solamente de un Nuevo y un Antiguo Testamento. La palabra Biblia realmente viene del griego biblio, significando colección de libros. Hablamos nosotros de unos 66 libros que componen la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y uno dirá, ¿por qué tantos libros? ¿Por qué no un solo libro? Hay múltiples razones para eso, entre ellos la realidad de que la verdad se confirma en la voz de una multiplicidad de testigos. O sea, nosotros comenzamos a ver en toda la línea de la Biblia, o sea, historia, como bien decía yo, de diferentes personas, diferentes momentos de la vida, pero que todos narran un encuentro con un mismo Dios de alguna forma. Eso es lo primero. ¿Por qué 2 testamentos? También responde a razones no solamente, digamos, literarias, sino históricas, Eury. O sea, el contexto bajo el cual se escribe el Nuevo Testamento es un contexto muy particular y muy distinto al que existía cuando se escribió el Nuevo Testamento. De hecho, lo que separa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, mucha gente desconoce porque cuando llegan al libro del profeta Malaquías, que es el último libro en el canon bíblico del Antiguo Testamento, y pasan la página y están en Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, piensa, bueno, lo cambió una página. No, ahí hay aproximadamente 400 años de silencio. 400 años en el cual Dios no envió otro profeta, Dios no dio otra palabra. 400 años en el cual el pueblo de Israel vivió las consecuencias de su desobediencia continua a los principios y a los preceptos que Dios había pedido de ellos. Y cuando tú vuelves a entrar en escenario y tú llegas al Nuevo Testamento, ya el escenario es bárbaramente distinto.
es distinto porque ya apareció en el escenario una figura que no había existido en el Antiguo Testamento de manera absoluta. Aunque en el Antiguo Testamento aparecieron enemigos de peso como Egipto en un momento, ¿verdad? Ya cuando tú entras en el Nuevo Testamento, el villano es Roma. Roma ha invadido el mundo, Roma ha invadido Judea, Roma ha invadido Samaria, Roma se ha apoderado del contexto y de la historia del pueblo de Israel. Y ese contexto tan particular, en esencia todos los libros del Nuevo Testamento están escritos, ¿verdad?, bajo el dominio del Imperio Romano, a diferencia de todo el libro del Antiguo Testamento. Y la última razón que te puedo abogar para eso es lo que explican aquellos teólogos que son dispensacionalistas, o sea, creen en las dispensaciones. Dice, mira, el trato de Dios con el hombre ha variado en el tiempo. Han habido diferentes momentos en el cual Dios ha hecho algún tipo de énfasis distinto con el hombre. Por ejemplo, dicen que durante el periodo de Moisés, ese es lo que llaman el periodo de la ley, donde Dios se relacionaba con el hombre fundamentalmente a través de la ley que le había dado a Moisés y todas las ordenanzas que ésta contiene, ¿verdad? Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, que es el momento en el cual el Mesías, Dios mismo, hace apariencia en el escenario, ya la dinámica cambia. Ya no es un asunto de la ley, es un asunto de la dispensación ahora de la gracia. Entonces esa es otra razón por la cual hablan de dos momentos. Un momento en que Dios trató de una manera y un momento donde Dios comienza a tratar de otra manera a la humanidad. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y venimos a un segmento siguiente para tratar otras situaciones que son también, digamos, atrayentes, atractivas y que llevan a mucha gente a ver si la Biblia tiene validez. Hoy hablo de la política, hablo de los conflictos entre naciones y situaciones así, y otros temas de actualidad para verlos reflejados en la Biblia. Nos venimos un momentito en esta interesante conversación con el pastor Rafi Paz de la Iglesia Cristiana de Palabras de Vida a propósito de si la Biblia tiene vigencia hoy.